La entrevista a la carta. Está con nosotros Juan Zapata, ministro del Interior. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, un saludo cariñoso a usted, a su gran audiencia que tiene. Muchísimas gracias, ministro. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Se escucha a estos hombres, a este hombre encapuchado en el video que se le envió a la ministra fiscal. Y también dice que no quiere arruinarle el cumpleaños asesinando a su hija, pues antes de matarte, te hago llorar y sufrir, dice. Qué terrible, qué cobardía tan grande. ¿Ya se tiene datos, información de dónde salen estas amenazas? Bueno, muchas gracias, Gisela. Sí, en la mañana, efectivamente, la fiscal tuvo la gentileza de enviarme, preocupada, obviamente, por un tema de estos. Efectivamente, el video, desde ese momento dispusimos a la Comandancia General trabajar en dos frentes, ¿no? El primer frente, que es a través de inteligencia y UNACE, sobre todo trabajar en algunas líneas telefónicas en el video y sobre todo el origen y a qué grupo de crimen organizado pertenecen estos caballeros. Y el segundo, que no es el menos importante, quizás es el más importante de todo, es precautelar la seguridad de la fiscal. Ella tiene una cápsula y un equipo de seguridad muy adecuado, que son equipos tácticos que han venido trabajando mucho tiempo con ella, un jefe de seguridad que lo conozco y entiendo, y es muy buen profesional. Sin embargo, había que fortalecer y extender la seguridad hacia la niña, ¿no? Qué horroroso es escuchar, porque cuando nosotros somos padres de familia entendemos, la fiscal, si bien es cierto, ha demostrado al país y al mundo que es una mujer muy valiente, pero no olvidemos que cuando se toca a la familia, a cualquier ser humano, obviamente le preocupa y le indigna. Entonces, en ese sentido, hemos extendido estos niveles de seguridad hacia la familia, obviamente en los movimientos, y estamos trabajando en esto. La fiscal ha tenido muchos casos, Gisela, como ustedes conocen, en donde ha sido muy frontal en la lucha con la corrupción, contra la corrupción, el crimen organizado. Recién se está levantando también informes que estaban hasta cierto punto archivados, y eso debe ser el manejo de la gente de inteligencia, porque las reacciones son estas, ¿no? Y ¿cómo está la ministra Diana Salazar? Me refiero en la confianza y el diálogo con ustedes que le han ofrecido la ayuda, me refiero al gobierno, a la Policía Nacional. ¿Confía plenamente en las acciones? Y esto lo digo porque obviamente también ella denunció en su momento una intención del Ejecutivo de cambiar a los oficiales encargados de su seguridad cuando se empezó la investigación del caso Encuentro. Bueno, mire, eso ya se aclaró. No se pensaba cambiar, era la gente que trabajaba en los casos investigativos por un tema de rotación. La cápsula de seguridad siempre tiene que estar, porque se genera un tema de confianza, ¿no? Por lo tanto, la fiscal es una mujer valiente, lo ha demostrado ahora y no lo va, igual es una mujer muy valiente y sabe que tiene todo el apoyo de la policía, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, en esa línea está. Vuelvo a repetir, no olvidemos que la misma fiscalía es la que lleva quizás las investigaciones en el país. Nosotros tenemos todo el apoyo, así lo hemos manifestado. Así que al menos de lo que pudimos ver en la mañana, se la notó tranquila. Obviamente no deja de preocupar a cualquier ser humano cuando le están afectando, claro. Sobre todo la parte más importante, que es la familia. Yo no logro entender cómo existen criminales que traten de poner en juego y en riesgo a una niña inocente. Eso hay que reprocharlos de todo punto de vista. Pero, Gisela, es lo que pasa cuando estamos en sitios en donde estamos enfrentando el crimen organizado. Yo he recibido muchísimas amenazas. Uno ¿De pierde qué tipo, ministro? Igual amenazas, atentar contra la vida, porque estamos enfrentando y estamos en zona de riesgo, estamos en zona de peligro. Y uno cuando acepta estos cargos sabe que esos son las situaciones las que tiene que atravesar y debemos saberlas sobrellevar y tener los cuidados respectivos. Pero, ministro, la fiscal no es la primera vez que se le ha amenazado. Recuerde que hace pocas semanas también generó una amenaza. Quizás esta amenaza ya sale del código, porque lo que está pasando hoy, Gisela, en el crimen organizado es que han perdido los códigos. Antes, por ejemplo, sin las guerras de bandas, antes decían la muerte selectiva, ahora se meten con familia, disparan sin entender que pueden haber muertes colaterales. Sí, se han perdido los códigos con estos niveles de violencia y es lo que preocupa, ¿no? Pero hay indicios ya de si efectivamente este mensaje, esta amenaza de muerte contra la ministra fiscal pertenece a una banda específica. Mire, todo el video y la forma como lo hacen
efectivamente lleva a ello, ¿no? Sin embargo, en investigaciones no se descarta nada y hay que llegar a la veracidad de estos videos. Es lo que está trabajando la UNAS y la gente de inteligencia nuestra. Por lo tanto, sí, esto hay que manejarlo con muchísimo reserva, con mucho cuidado. Lo que sí queremos dar y la disposición que hemos dado es llegar con los responsables efectivamente de quienes generaron este tema que bajo todo punto de vista es reprochable y repudiable, ¿no? En algunas amenazas inclusive toman IPs de teléfonos con códigos de otros países. Sí saben cómo hacer sus temas, pero nosotros confiamos en nuestros equipos de inteligencia, así que esperemos que pronto demos con quiénes son los responsables y quiénes están atrás de este tema. Y hablando de estos temas, ministro, durante las elecciones seccionales que pasamos hace poco, se evidenciaron también casos de amenazas y asesinatos a figuras políticas de las zonas más conflictivas del país, como el asesinato al candidato de la alcaldía de Puerto López, Omar Méndez. La policía en ese entonces y normalmente dice que esto es parte de esa lucha de poder que hay en ciertos sectores por el narcotráfico, ¿no? Que es lucha de territorio, pero ¿qué resultados han arrojado esas investigaciones, por ejemplo? Mire, Gisela, algo que hay que decirle claramente al país, el 86% en promedio de las muertes es por violencia criminal. Atrás de una muerte violenta siempre existe una razón. En Esmeraldas, por ejemplo, que es el caso más elevado, el 95% de las muertes de enfrentamiento entre bandas que operan en esos territorios y el 5% se da por robos o asaltos. Es decir, es eso que tenemos que entender, que el Ecuador lastimosamente se dejó crecer en los grupos de delincuencia organizada. Esto no nació hace 2 años, hace 1 año, esto viene de mucho tiempo y hoy nos tocó enfrentar a nosotros y lo estamos haciendo. Entonces, la violencia criminal genera estos porcentajes elevadísimos. Pero estos atentados específicos, como por ejemplo el del alcalde de Durán, Luis Chonillo, cada vez se escuchan más, ¿no? La policía ha podido mermar la acción de estos delincuentes que están amenazando ya a autoridades. Lo vemos cada vez avanzando. Sí, muchos de los casos en que inteligencia ha podido prevenir no son públicos y no se notan. Y obviamente los otros casos que ya lastimosamente se han ejecutado lleva un proceso de investigación. Caso, por ejemplo, de Durán, recuerden ustedes que hubo una declaración en el sentido de, porque también las mafias se están apoderando de grupos, digamos, de GATS, ¿no? En donde ya generan estas luchas de poder, de contratos, de contratación pública, de poner a personas en sitios claves. Entonces, cuando se genera también el hecho de decir, nosotros vamos a hacer una fiscalización o vamos a luchar contra la corrupción, que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso del hospital en Guayaquil, del IES, en donde una mujer por poner orden en contra de la corrupción, lastimosamente también fue asesinada. A eso nos estamos enfrentando. Entiendo. Y a eso es lo que tenemos que acabar, ¿no? Entiendo, pero el sentir de la ciudadanía en general es, si esto le pasa a una autoridad, ¿qué puedo esperar yo de la seguridad, no? Mire, las autoridades, aunque no lo crean, somos más expuestas. La fiscal tiene un nivel de riesgo de los más altos del país, por su misma situación. Eso también tenemos que entender. Cuando alguien enfrenta al crimen organizado, su nivel de riesgo obviamente llega al 100%. Es el caso de la fiscal, del Ministerio del Interior, comandante general de la policía, el mismo presidente. Entonces, esos temas también hay que irlos entendiendo. Y también, miren, nosotros en el 0.14% de los kilómetros del Ecuador se da la violencia criminal, no es que se dé en todo el país. En Guayaquil, que es el sector más grave, donde se dan 1/3 de las muertes violentas, está concentrado en 4 distritos, en Prosperina, en el sur, en Florida y en Pascual. O sea, no es que... ustedes acabamos de pasar un feriado donde hay ciudades que han tenido actividades de eventos, de compras, y la situación se tiene que volver a esa normalidad que la policía la tiene que seguir garantizando. La violencia se da en determinados territorios y eso es lo que tenemos que entender, por diferentes aspectos, muchos de ellos es el narcotráfico y el microtráfico. Entonces, Gisela, en ese sentido, como vuelvo a insistir, las personas o los cargos que generan, miren, los jueces, por ejemplo, los jueces anticorrupción, nosotros hemos ya llevado trabajos con ellos para darles inducción de respuestas ante posibles atentados, mejorarles las cápsulas de seguridad y sobre todo darles seguridad en donde se muevan en el país, porque también son personas que van a estar muy expuestas por los casos que van llevando. Entonces, el cargo también les lleva al nivel de riesgo.
Ahora, en una rueda de prensa escuchaba que se dio ayer sobre todo este Consejo de Seguridad, hablaba el general Paco Moncayo sobre los resultados que dieron los estados de excepción en las zonas más conflictivas que ya se levantaron, y decían que en el tema de la extorsión, que ha crecido muchísimo, se han aprendido por estos delitos, también secuestro, entiendo, como 212 extorsionadores están aprendidos, ¿no? 212 es muchísimo, obviamente, pero ¿cuántos más están trabajando en este delito en el país? Porque en redes sociales, por ejemplo, se ve que gente, porque ahorita estábamos hablando de autoridades, pero, ministro, hay gente de edificios de apartamentos que dicen que están siendo extorsionados. Mira, Gisela, aquí tenemos que hacer un compromiso absolutamente todos. Mire, los 212 son de las 3 provincias durante el estado de excepción. Porque uno de los objetivos que nosotros manejamos dentro de los 4 que trabajamos para el estado de excepción, el primero era localización de blancos intermedios. ¿Cuáles son ellos? Los gatilleros, los sicarios, los microtraficantes. En eso hemos tenido 209 golpes a estos que son pertenecientes a los diferentes grupos de delincuencia organizada. El segundo objetivo nuestro era la vacuna de extorsión, porque nos venía creciendo. Y eso, hemos dado golpes sumamente grandes a estructuras que estaban dedicados tanto al secuestro como a la extorsión. Ahí efectivamente son 212 que ya están a órdenes de la algo. Y en el tema de muertes violentas, también en promedio tenemos una reducción de 47, bueno, en valor absoluto, 47 muertes violentas menos. Eso hay que contener y hay que, no solamente se redujo se rompió, porque la tendencia venía creciendo al 30, al 40%, se contuvo y se redujo, pero hay que seguir manteniendo los operativos, y se la queremos aclarar. Los operativos entre Fuerzas Armadas y Policías sin el estado de excepción van a ser los mismos y quizás inclusive más fuertes. Que la ciudadanía esté tranquila, que no es que vamos a bajar la guardia ni a retirar, obviamente, a Fuerzas Armadas del apoyo que está haciendo la Policía Nacional. Y en muertes violentas, como le digo, son esos los promedios que tuvimos. Sin embargo, también hay que entender, mire, hay barrios que se están organizando, porque ahora 1012 delitos también se han bajado, ¿no? De delincuencia común, eso es importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces alguien toma el nombre que pertenece a algún GDO y trata de aprovecharse de eso y hacer una economía fácil. La ciudadanía también tiene que unirse, generar las denuncias. Muchos de estos casos se han resuelto por el 1-800 delito opción 1, que es donde nos dan la información de extorsión, y perder el miedo también. Yo creo que eso es fundamental. Nos ven juntos, créame que no damos espacio a la delincuencia, la tenemos que combatir. 34 enfrentamientos, Gisela, hemos tenido ya, haciendo uso de arma letal, 34 delincuentes se han caído, y esa es la línea y la disposición que la policía va a continuar haciendo. Ante amenaza letal, seguirá existiendo respuestas letales. En eso no vamos a claudicar. Gracias, ministro. Definitivamente juntos somos más fuertes y es importante que nos unamos los barrios, la comunidad en general, con la Policía Nacional. Yo le agradezco mucho, ministro. Sé que está muy ocupado y gracias por habernos atendido. Gracias, Gisela. Un abrazo. Una buena tarde. Juan Zapata, ministro del Interior.